Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y esperamos pues que esta noche pues veamos ese Dios que existe y podamos ahondar un poco más en ese tema, pero les quiero pedir que me acompañen en una oración y podemos pedirle a Dios que sea Él el que guíe este tiempo. Señor Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá juntos, Señor, reunidos como iglesia, Dios. La libertad que tenemos, Dios, de podernos reunir de esta manera y poder adorar tu nombre, cantarte. Gracias, Dios, por eso. Gracias por esta iglesia, por cada una de las personas que hoy están aquí, Señor. Y queremos pedirte en especial que esta noche, Señor, tú puedas hablar al corazón nuestro, que nuestro corazón, Señor, sea alimentado, nuestro espíritu, Señor, salga transformado, Dios, a través de tu palabra, de las cosas que tú nos hablas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente. Dejamos el tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hoy comenzamos la serie de agosto y pues tiene que ver con las 1001 preguntas. Y hoy vamos a tratar de ver dos preguntas, que es si existe Dios y cómo es Él. Son preguntas realmente pues bien fuertes y que nosotros tenemos que tener una respuesta. Yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿existe Dios? Y ustedes me dicen, sí. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Puedes comprobarlo? Entonces puede ser que algunos de ustedes digan, bueno, sí, yo puedo darte una explicación acerca de lo que me ha pasado en mi vida, o la escritura misma, puedo compartirte algunas cosas de lo que la Biblia dice, y así cada uno de nosotros podría dar algunas razones, algunos argumentos de la existencia de Dios. Pero quisiera saber si tienes algunas cosas puntuales que tú puedes dar respuestas a las personas acerca de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en 1 de Pedro 3:15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es importante que nosotros contestemos a alguien que nos pregunte, ¿tu Dios existe? Y nosotros le digamos sí. ¿Y por qué? Explícame por qué. Entonces hoy queremos ver algunos aspectos de la existencia de Dios. Pero antes de contestar estas preguntas, tenemos que saber lo siguiente. Miren, una persona que no cree en Dios, no es porque esta persona no es inteligente, no es porque esta persona no ve evidencia, no es porque tal vez en su vida no ha visto la existencia de Dios, sino que es un problema del corazón. ¿Ok? Una persona que dice que Dios no existe, el problema radica en el corazón, no en el intelecto. No es porque no hay evidencia, sino porque su corazón está cerrado y hay necedad. Y eso es lo que dice Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, una persona que dice que Dios no existe es porque él dice, Dios no existe, no es porque no hay evidencia. Entonces ustedes pueden tomar estos argumentos que vamos a ver hoy y se los pueden explicar a una persona, y es más, le pueden bajar un ángel del cielo y le pueden decir, y esta persona puede decir no existe, porque simple y sencillamente su corazón dice que no existe, hay necedad en su corazón. Pero sin embargo es importante que nosotros demos nuestro punto de vista, sin andar peleando ni andar armando controversia, pero sí tener una respuesta. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Existe Dios? Vamos a ver dos argumentos que prueban la existencia de Dios. Uno de los argumentos son cosas o pruebas científicas, ¿ok? Que te llevan a la existencia de Dios. Y el segundo argumento son las escrituras mismas y lo que en ellas dice acerca de Dios. Entonces son dos cosas que vamos a ver. Estos argumentos científicos que prueban la existencia de Dios
Voy a mencionar 4, hay otros, pero voy a mencionarte 4 ahorita y vamos a profundizar en 2 de ellos, por lo menos a verlos un poco. Yo les aconsejaría estos argumentos, los voy a poner ahí y ustedes lo pueden ver. Uno es el argumento cosmológico, el otro es el argumento teleológico, el ontológico y el argumento antropológico. O sea, son 4 argumentos que ustedes los podrían estudiar un poco más o ahondar en ellos para ver qué es lo que hablan de la existencia de Dios. Hoy vamos a tomar 2 de ellos y vamos a tratar de pues verlos de una manera entendible y que podamos verlos así de una manera general. Entonces, el primero es el argumento antropológico, o también llamado argumento de la ley moral. Esto es algo que ustedes pueden mencionar para probar la existencia de Dios, porque este argumento trata de comprobar la existencia de Dios a través del bien y del mal. O sea, que si Dios no existiera, no habían parámetros de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿qué pasaría? No habría una moralidad objetiva, sino que sería una moralidad subjetiva. Cuando digo moralidad subjetiva, me refiero que la moralidad estaría basada en el sujeto, o sea, las personas dirían qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Estaría en las personas. Y las personas en realidad no dicen qué es bueno y qué es malo. Las personas pueden venir y poner algunas leyes para controlar las cosas que son malas, pero en realidad ellos no van a decir qué es bueno y qué es malo de lo que Dios ya dijo. Por ejemplo, cuando la moralidad es objetiva, toma de punto de referencia la naturaleza de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para entenderlo un poco más, Dios dijo en la ley, no matarás. ¿Ok? Pero sin embargo, el hecho de no matar a una persona, eso ya estaba antes de que la ley estuviera. O sea, Caín mató a Abel. Caín sabía que estaba haciendo algo malo. No había ley escrita en ese momento, pero sin embargo él sabía que estaba haciendo algo malo. ¿Cómo es posible entonces que Caín sabía que estaba haciendo algo malo si no había algo por escrito? ¿Saben por qué? Porque todo hombre, desde el momento que nace en la naturaleza sabiendo el bien y el mal. Eso es algo que nosotros sabemos. Ahora, ¿quién puso esto? ¿Quién puso esto en el corazón de las personas? Y esto es algo que se llama conciencia. O sea, la conciencia es algo que cuando tú haces algo bueno, entonces te aplaude, y cuando haces algo malo, entonces te dice que hiciste algo malo. Eso es algo que Dios puso allí. Y eso lo podemos ver nosotros en Romanos capítulo 2, verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Dios puso la ley escrita en el corazón de las personas. Entonces la gente o los científicos dicen, ¿cómo es posible que una persona sepa el bien y el mal desde que nace? Eso es algo que todavía ellos no pueden explicar. ¿Correcto? Pero nosotros sí, y lo hemos visto a través de la historia y lo hemos visto a través de las escrituras. O sea, Dios ha puesto en el ser humano la moralidad. Él la puso. Nosotros sabemos cuál es el bien y el mal. Este argumento de la ley de la moralidad demuestra la existencia de Dios en el hombre, en la creación del hombre. Ahí está Dios mostrando que Él pone algo que los científicos no pueden explicar, pero sin embargo lo estudian y se encuentran que hay algo que está ahí. Entonces, el segundo argumento que vamos a ver es el argumento cosmológico, también conocido como el argumento de la primera causa, del cosmos, o sea, del universo, de la creación.
podemos venir nosotros y saber, bueno, ¿quién creó el universo? Este argumento cosmológico tiene que ver con la ley de la causa y el efecto. O sea, que para todo resultado o efecto hay una causa. Por ejemplo, si tú haces ejercicio y te alimentas bien, vas a estar saludable. O sea, tiene que haber una causa para que haya un efecto, ¿ok? Eso es lo que utilizan para relacionar este argumento. Entonces, si ellos dicen que el universo es un efecto, es un resultado, entonces la pregunta es, ¿quién lo causó? ¿Qué causó que el universo existiera si es un resultado? Entonces, vamos a poner 3 opciones de las cuales el universo puede venir y ser creado. La primera opción es, el universo es eterno, siempre ha estado y siempre estará. La segunda es, el universo se creó de la nada. Y la tercera es, el universo fue creado por algo o alguien. Son 3 opciones a las cuales tenemos para lo que es en sí la creación del universo. Entonces, vamos a tratar de ver un poco estas 3 opciones y poder entenderlas un poquito. Vamos a ver la primera. Dice, el universo es eterno, siempre ha estado y siempre estará. Esa opción, que el universo es eterno, que siempre ha estado ahí y nunca se va a acabar, se ha comprobado por la ciencia que no es válido. ¿Por qué? Ya se comprobó que tiene un inicio y va a tener un final. ¿Ok? Hay algunas cosas algunas teorías que ya están, y no solo eso, pruebas que ya lo han hecho. Y es, por ejemplo, una de ellas es la segunda ley de la termodinámica. Tal vez ustedes la han escuchado. Pero lo que dice la segunda ley de la termodinámica muestra que la cantidad de energía que está siendo utilizada en el universo se está acabando, o sea, se está disminuyendo. Entonces, quiere decir que en algún punto el universo se va a quedar sin energía. Entonces no puede ser eterno. El universo va a tener un final. Eso lo ha comprobado, pues, la misma ciencia con lo que se ha estudiado, y la ley de la termodinámica lo dice. Ahora, el segundo punto que nos muestra que el universo no es eterno, ni que siempre ha estado, ni que siempre estará, son los astrónomos. Escuchen bien esto, los astrónomos han estudiado las galaxias y ellos han encontrado que a lo largo del tiempo todo se está moviendo como de un punto hacia afuera, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que demuestra que el universo se está expandiendo. Entonces, por eso es que se llegó a la famosa teoría de la gran explosión o del Big Bang. ¿Lo han escuchado? ¿Ok? Porque eso, ellos dicen que esa teoría del Big Bang fue porque hubo una explosión, y eso es lo que en los estudios se ve que se va expandiendo. Entonces, llegan a esa conclusión. Y dice la gente, bueno, entonces hubo una explosión. Ok, si esto se está expandiendo, entonces retrocedamos en el tiempo. Y empiezan a estudiar y ven que en algún momento todo esto se va haciendo más pequeño, hasta que llega a un punto. Entonces, y ese punto los trae a una pregunta. Y dice, ¿el universo de dónde se creó? ¿Se creó de la nada? ¿O alguien lo creó? Porque regresa la misma teoría del Big Bang, te trae a que todo viene a un punto. Entonces, eso nos trae a la segunda opción, que es el universo se creó de la nada.
Y han escuchado ustedes decir algo que dice que nada se crea de la nada. Entonces, nosotros no podemos crear nada de la nada. Por ejemplo, esto que está aquí no puede ser creado de la nada. Tiene que haber algo para hacer esto. Todo lo que nosotros vemos, todo tiene una explicación. Entonces, esa teoría de que nada sale de la nada es lo que trajo a estos científicos a estudiar entonces años. Y hay un señor, doctor Fred Hoyle, es un astrónomo. Este señor fundó el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge. Y este hombre estuvo estudiando toda su vida. Y él, al final de su vida, admite lo siguiente. Y él dice esto: la evidencia es tan grande que se puede ver que alguien o algo ha creado el universo, ya que nada puede salir de la nada. Ahora, este hombre no creía en Dios. Él pensaba, bueno, posiblemente un extraterrestre o alguien creó eso, pero que eso fue creado. A ese punto llegó. Pero no admite que es un Dios, que fue Dios el que lo creó. Entonces, eso nos trae a la tercera opción, que es: el universo fue creado por algo o alguien. Entonces, nosotros los creyentes podemos entender la creación del universo. Podemos ver la creación del universo y los científicos dicen, bueno, entonces, ¿quién lo creó? ¿Quién lo hizo? Las pruebas nos llevan a esto, pero ¿quién lo hizo? No me hablen de Dios por su corazón. Pero nosotros, como creyentes, se nos acaba todo lo que nosotros andamos buscando y nos preguntamos cuando entramos nosotros en el segundo argumento, que es lo que las Escrituras afirman acerca de la existencia de Dios. Entonces, en Génesis 1:1 dice: Dios creó los cielos y la tierra. O sea, todo creyente que abre la Biblia, en el primer versículo de su escritura, ahí usted va a encontrar que dice: Dios creó los cielos y la tierra. Se acabó cualquier cosa que nosotros podamos estarnos preguntando, que quién hizo el universo, que quién hizo las personas, que quién hizo todo esto, y las miles de teorías que hay, se acaban cuando nosotros abrimos la escritura y decimos: Dios creó los cielos y la tierra. Si todo el mundo pudiera entender eso y pudiera ver que la escritura habla de la creación, dejaríamos de estar perdiendo el tiempo y buscando una explicación de años de personas que se llevan estudiando, etcétera, preguntándose quién creó el universo. Entonces, quiero ver algunos versículos aquí con ustedes ahorita de una manera un poco rápida, porque no vamos a verlos cada uno, pero sí quiero que tal vez los puedan anotar si ustedes desean, para que vean la evidencia que hay en la escritura de la creación. Entonces, después de Génesis 1:1, también tenemos Hebreos 1:10. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién fundó la tierra? El Señor, dice allí. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. 6 días hizo ¿quién? Jehová, dice ahí, los cielos y la tierra. Primera de Crónicas 16:26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¿Quién hizo los cielos? Jehová. Está bien claro. Job 38:4 le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dice que fundó la tierra? Dios mismo. Yo la fundé. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo la hice? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma creación, dice, Dios la hace. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También nos dice, por la palabra, Dios habló y fueron hechas las cosas. En Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Son 8 versículos que tenemos ahí que nos prueban la existencia de Dios a través de la creación. Y que nosotros debemos de estar claros y que en ningún momento dudemos y que la gente nos pregunte y que nosotros podamos decirle en la Biblia dice, y saber que tenemos argumentos también para poder enseñarlos. Entonces la Biblia nos enseña mucho en cuanto a la existencia de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Volvemos al Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. No hay Dios. Eso es lo que dice el necio en el corazón. Y fíjense que las escrituras mismas, la Biblia misma, es una evidencia de la existencia de Dios. La misma Biblia. Dice en 2 de Timoteo 3:16. La primera parte voy a leer cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando la escritura dice que es inspirada, y miren, muchas personas tienen problemas con este concepto. Yo no sé si se han encontrado con personas que les dicen, no, hombre, si la Biblia fue escrita por hombres, ¿qué me vas a decir? Así como que ustedes les escriban y otros escribieron, son hombres. Pero cuando dice que es inspirada, no significa que se inspiraron así como esos artistas cuando quieren hacer un cuadro y se inspiran, ¿verdad? O esos jugadores cuando andan bien y la gente dice, han inspirado a este muchacho, ¿cómo juega? No se trata de esa inspiración. Esa palabra inspiración ahí lo que significa es soplada por Dios, del soplo del Espíritu. El Espíritu de Dios guió a estos hombres a escribir en los manuscritos originales sin error, sin error. Y miren lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Pedro está diciendo que nada de lo que está escrito aquí fue por voluntad humana. No es la gente que quiso poner lo que aquí está, sino que fueron, dice, inspirados por el Espíritu Santo. O sea que esto es una prueba. Y uno dice, ¿y por qué yo debería de creer en la Biblia? Sí, es inspirada, ok, ¿y eso qué quiere decir? ¿Por qué yo debería de creer en la Escritura? ¿Cómo me muestra a mí que la Biblia, la existencia de Dios? ¿Cómo puedo yo? Bueno, les voy a dar dos razones sencillas que podemos recordarlas. Por ejemplo, la Biblia no es un libro, son 66 documentos que se escribieron acá. En un periodo, escuchen bien esto, en un periodo de 1600 años. Y fueron 40 autores diferentes los que escribieron esto. O sea, se imaginan personas en 1600 años, diferentes personas escribiendo de Jesucristo, de Dios, de las profecías, de lo que iba a pasar en diferentes tiempos, y todo encaja como que fuera un rompecabezas. No hay ni siquiera una tan sola cosa que se encuentre que está incorrecta. En un periodo de 1600 años, 66 personas diferentes, 40 personas con 66 documentos. Imagínense ustedes, si eso no es una evidencia. Hay otra evidencia que tal vez podemos recordar y son las profecías que están escritas aquí. Y fíjense que hay un dato bien interesante
que dice que solo en Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías. O sea, por ejemplo, en Miqueas, esto no le va a salir ahí, pero en Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, Cristo nacería en Belén. Eso fue escrito por un profeta, que el Cristo nacería en Belén. Eso fue escrito 700 años antes de que naciera Jesucristo. O sea, Cristo nació en Belén, ¿verdad? Entonces se cumplió totalmente. ¿Y saben cuál es la probabilidad de que una persona diga, allá va a nacer alguien y que nazca, así como él lo dijo? Es una entre 280,000. Y eso es una profecía. Y dice que se cumplen más de 300 profecías al 100%. ¿Creen ustedes que no es una evidencia de la existencia de Dios la Biblia? Claro que sí, sí lo es. Entonces, la Biblia misma nos prueba la existencia de Dios. Los científicos, la ciencia, las pruebas científicas del universo, te llevan a que debe de haber un creador. La Biblia te dice quién es ese creador. Entonces, hemos visto algunos argumentos científicos que hay de la creación y también lo que dice la Escritura. Ahora, estamos claros de la existencia de Dios, pero ¿cómo es Dios entonces? ¿Qué cosas puedo saber yo acerca de Dios? Una de ellas es que Dios es poderoso. Y en Isaías 40:12 dice, ¿quién ha medido las aguas del mar en la palma de su mano? ¿Quién ha medido con sus manos la dimensión de los cielos? ¿Quién metió el polvo de toda la tierra en un recipiente para medir? ¿Quién pesó las montañas y los montes en una balanza? Solo para que nosotros tengamos una idea, imagínense el mar, 3/4 partes de la tierra, lo más grande, temible, porque si viene un tsunami, o sea, es algo que no lo podemos parar, son cosas, las montañas, etcétera, todas las cosas que nosotros podemos ver, la inmensidad, las cosas más grandes, dice que Dios las tiene en su mano. Y recuerdo cuando los discípulos se apartaron con Jesucristo en la barca y dice que el viento estaba fuerte y llegaron a un punto donde ellos temieron por su vida y el Señor estaba dormido y lo fueron a despertar. Y entonces en Mateo 8, 26 y 27 Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense el poder de Dios para poder controlar el viento, la lluvia, el mar. Nosotros, acá en San Pedro Sula, cuando va a empezar a llover, ustedes saben, todo el mundo anda, nos ponemos locos, es un desastre, nos da temor. Y Dios eso lo tiene en su mano. Y sin embargo, ustedes y yo conocemos el poder de Dios, sabemos acerca de lo que Dios es y dudamos de Él. Y muchas veces nosotros queremos resolver nuestros problemas sin Dios. Y nosotros que vemos que a Dios le obedece hasta los vientos y a nosotros que no nos obedecen ni los hijos, y nosotros decimos, no, yo voy a resolver mis cosas. Cuando es impresionante el poder de Dios. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el poder de Dios en nuestra vida. ¿Y saben qué? Dios tiene poder para sacarte de enfermedades, de problemas. Tiene poder para ayudarte si necesitas pedir perdón, de amarguras, etcétera. Dios tiene poder y ese poder está morando en el creyente a través del Espíritu Santo. El otro atributo de Dios es que Dios es misericordioso. En Efesios capítulo 2,
del 4 al 7 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, dice que Dios no es que tiene un poquito de misericordia, ni que tiene bastante misericordia, sino que dice que es rico en misericordia. Y esa misericordia que tiene Dios es la que nos salvó, porque nos amó, dice, que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ustedes y yo nos merecíamos vivir apartados de Dios por el resto de la eternidad. Sin embargo, en su misericordia, Él envía a su Hijo a morir en una cruz para pagar por sus pecados y los míos. Y dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Si no lo has aceptado, dile al Señor, dile que lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, porque Él tiene poder y es misericordioso para salvarte de todo. En Salmos 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Miren, Dios, así como destruyó Sodoma y Gomorra, Dios nos podría volar la cabeza a todos. Si esa gente era perversa, pero nosotros también. ¿Qué diferencias hay? Uno a veces pone diferencias, pero en realidad somos igual de pecadores. Pero sin embargo, la misericordia de Dios está con nosotros. Y hoy la misericordia de Dios está también diciéndonos que si estamos en algún pecado, que nos volvamos a Él. Que dejemos eso y nos volvamos a Él. Porque Él es misericordioso y quiere trabajar en nuestra vida. Quiere mostrarnos eso. Ahora, nos preguntamos, bueno, y si Dios es tan misericordioso, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? Entonces venimos al otro atributo que tiene Dios, que dice que Dios es soberano. Y cuando dice que es soberano, en Efesios 1:11, en la parte final del verso dice, pues Él actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo con su voluntad. Esa es la manera que Dios trabaja. O sea, nada pasa si Dios no lo aprueba. Nada pasa si Dios no dice que pase. Pero, ¿qué es lo que pasa? La soberanía de Dios significa que Dios actúa como Él lo planeó en nuestra vida. Y Él no nos da explicaciones a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a su voluntad. Pero a veces decimos, bueno, pero ¿y la misericordia de Dios? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó el otro? ¿Por qué esta persona falleció? Mi familiar, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué X cosas? Y entonces quiero decirle lo siguiente. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Entonces quiere decir que Dios en su soberanía, Él sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Él va delante de nosotros. Él sabe cómo ustedes y yo tenemos que caminar. Nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe. Y nosotros tenemos que aprender a dejar de murmurar y a cuestionar a Dios en las cosas que Él hace. Un ejemplo de esto fue el mismo Jesucristo. Cuando Él le dice en Marcos 14:36, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque Dios es soberano y sabía que Él estaba actuando. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a someternos a la soberanía de Dios. Entonces, la soberanía de Dios no se busca entender, sino se busca aceptar la soberanía de Dios. Porque Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Y hoy puedes irte de acá pensando que Dios es soberano y que Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Qué es difícil? Sí. Pasamos todos por situaciones difíciles, pero sin embargo, Dios está ahí. Y uno tiene que estar confiado de que Él está ahí. El siguiente atributo es que Dios es eterno y no cambia. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, a Dios nadie lo hizo. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios siempre ha estado y siempre va a estar. Él es eterno.
Y en Malaquías 3:6 dice, 3:6, el primer verso dice, yo soy el Señor y nunca cambio. Eso lo afirma Dios mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a cambiar quién Él es. Si ustedes ahorita estuvieron leyendo en el Génesis y vieron cómo Dios le proveyó a Abraham un cordero de la nada, apareció ahí ese mismo Dios que guió a Abraham y que le dio ese cordero de la nada para que lo sacrificara, es el mismo Dios que hoy tenemos en nuestra vida y que hoy te puede proveer de la nada. Ese Dios es el mismo, Él no cambia. El Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, ese mismo Dios nos puede sacar de la esclavitud del pecado en la cual nosotros estamos hoy. Él es el mismo y tiene el mismo poder y Él no cambia. Ese Dios que amó al mundo ofreciendo a su Hijo, te ama hoy, igual que ayer. Él no cambia su amor. Por ustedes y por mí, Él no cambia su amor. Entonces, Dios es el mismo y no va a cambiar. Sus promesas se van a cumplir 100%. Cuando alguien te pregunte si Dios existe, contéstale que sí. Y cuando te pregunte si tienes pruebas y puedes probarlo, háblale del bien y del mal, háblale de la creación del universo, háblale de la Biblia, háblale de lo que dice la Escritura acerca de Dios. Y Dios son 4 cosas que tenemos que recordar, que es poderoso, es misericordioso, es soberano y es eterno. Ahora, la pregunta es, ¿puedo conocer a Dios? ¿Puedo yo tener una relación con Dios? Ese Dios todopoderoso, soberano, ¿puedo yo conocerlo? Pues quiero decirte que el próximo sábado se estará hablando de cómo nosotros podemos conocer a Dios y cómo podemos tener una relación con Dios. Así que no se pierdan el próximo sábado que nuestro pastor estará hablando acerca de este tema. Me acompaña en una oración y le damos gracias a Dios por el tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, acá, leer tu palabra y poder entender, Señor, tu existencia. No dudamos en ningún momento, Dios, de tu existencia. No dudamos, Dios, en ningún momento de tu poder. Nos entregamos a ti, Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias por todo lo que nos has mostrado, Señor, en la creación y todo lo que haces diariamente en nuestra vida. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.